Roma, la capital de Italia, es una ciudad encantadora caracterizada por la cultura y el patrimonio. La ciudad tiene mucho que ofrecer, desde belleza, turismo y comida, hasta una historia fascinante. Durante miles de años, Roma ha sido una ciudad que atrae a millones de personas. Historia, cultura, pasta y pizza. ¿Qué más se puede esperar de la capital de Italia? Número 1. Roma fue fundada en el 735 a.C. La ciudad de Roma fue fundada el 21 de abril del año 735 a.C. No hay mucha claridad sobre cómo se fundó exactamente la ciudad, pero hay muchos mitos y leyendas romanas diferentes que contar sobre el relato. Número 2. Roma tiene más de 2.000 fuentes. Hay más de 2.000 fuentes en Roma, incluida la emblemática Fontana di Trevi. Número 3. Riquezas de la Fontana di Trevi. Cada noche se escoleta un promedio de 3.000 en monedas de las Fontanas di Trevi y se dona a organizaciones benéficas católicas en Roma. Número 4. Un río, 30 puentes. Roma se encuentra a orillas del río Tíber, que se divide en dos. El río tiene 30 puentes que se pueden utilizar para cruzarlo. Número 5. La maravilla del Coliseo. El Coliseo es una atracción turística y un elemento de la lista de deseos para miles de personas. Este famoso monumento, con capacidad para aproximadamente 50.000 personas, es de hecho una de las 7 maravillas del mundo. Número 6. Víctimas colosales. A lo largo de los siglos y durante las batallas que se llevaron a cabo en el Coliseo, se estima que murieron más de 500.000 personas, así como alrededor de 1 millón de animales salvajes. Número 7. Fama de gladiadores. Los gladiadores romanos antiguos eran considerados celebridades, a pesar de los que nos cuentan las historias. Rara vez lucharon hasta la muerte, sino que cayeron en una vida de esclavitud. Número 8. 50 monumentos antiguos. Roma tiene más de 50 monumentos antiguos que se remontan a siglos antes de Cristo. Número 9. Come y come un poco más. Hace muchos años, y probablemente todavía hoy, a los romanos les encantaba comer. Tanto es así que se obligaban a vomitar entre comidas. ¿Por qué? Para que pudieran comer más. Número 10. ¿Los dioses de qué? No es ningún secreto que los romanos tenían muchos dioses y diosas diferentes, pero algunos podrían decir que lo llevaron demasiado lejos cuando se trata de Cloacina, la diosa de las cloacas, Kepritus, el dios de la flatulencia, y Stercutios, el dios de la excreción. Número 11. Larga vida a los romanos. La esperanza de vida en la antigua Roma no era la actual. Se esperaba que los romanos vivieran hasta los 20 años, hasta los 30 como máximo. Número 12. Canibalismo o comunión. Érase una vez los romanos que decían que los cristianos eran caníbales, pero todo fue un malentendido. Los romanos no entendieron del todo el concepto de que los cristianos comieran pan y vino como símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Número 13. La tierra de casi 1.000 iglesias. Roma es el hogar de 900 iglesias y tiene la mayor cantidad de iglesias cristianas del mundo. La más antigua de estas iglesias es la Basílica de Santa María en Trastevere. Número 14. Color de cabello romano. Las mujeres de la antigua Roma se teñían el pelo de rojo o de rubio. Como el tinte para el cabello de hoy en día aún no se inventó, usarían grasa de cabra y cenizas de madera para darles ese color perfecto. Número 15. La sangre de gladiador.
La sangre de gladiador era un producto muy especial para los antiguos romanos. Por extraño que parezca, la sangre de gladiador y solo de gladiador se usó en la atención médica como una forma de tratamiento de fertilidad e incluso como tratamiento para la epilepsia. Número 16. Olimpiadas romanas modernas. En 1960, Roma fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano del mundo, aunque se inspiró en los Juegos Olímpicos de la antigua Roma. Desafortunadamente, los Juegos Olímpicos de hoy en día no se pudieron celebrar en el Coliseo de Fama Mundial, como se imagina. Número 17. Capital del mundo. La frase latina Caput Mundi se usa comúnmente para referirse a la ciudad de Roma. La frase traducida al inglés significa capital del mundo. Esto se debe al crecimiento expansivo del imperio a lo largo de los años. Número 18. ¿Qué no usar? En el pasado, los antiguos romanos tenían un concepto de ropa de nacimiento libre. Si nació en la ciudad, se le permitió usar ropa específica, lo que significa que era un ciudadano digno. Las mujeres llevaban estolas y los hombres togas. Número 19. Un mentiroso en pantalones en llamas. Roma es el hogar de la Bocca della Verità, que se traduce como la boca de la verdad. Cuenta la leyenda que el antiguo detector de mentiras incorporado de Roma tenía una boca de mármol que mordía la mano de cualquiera que se atreviera a decir una mentira. Número 20. La ciudad loba. Desde la época de la antigua Roma, la loba ha sido el símbolo de la ciudad. La estatua de bronce del lobo capitolino, que data del 295 a.C., muestra a una madre loba alimentando a los dos místicos fundadores de Roma, Rómulo y Remo. Número 21. Inundación del Coliseo. Los antiguos romanos claramente se aburrieron de sus habituales Juegos Olímpicos y batallas de gladiadores. Si ya has intentado luchar hasta la muerte por deporte, ¿qué más puedes hacer? Batallas de barcos. No estamos seguros de cómo ni por qué. Probablemente parecía una buena idea en ese momento. Número 22. El enclave de la Ciudad del Vaticano. En el corazón de Roma, con un enclave propio que rodea por completo la Ciudad del Vaticano, hogar del Papa, es el estado independiente más pequeño del mundo, reconocido internacionalmente. Número 23. La Ciudad de los Gatos. Imagínese a cada gato en el mundo uniéndose y formando una población. Eso es básicamente Roma. La ley romana tiene una ley municipal especial que otorga a los gatos en particular el derecho a vivir libres y seguros. Número 24. Violín bajo el fuego. El antiguo emperador romano Nerón es famoso por tocar el violín durante el gran incendio. Sí, lo escuchaste bien, tocó el violín mientras el gran incendio de Roma quemó la ciudad hasta los cimientos. Número 25. Viernes Extraño, edición romana. En la antigua Roma, la gente tenía un festival llamado Saturnalia, donde los esclavos y los amos cambiaban de lugar durante la duración del evento. El antiguo evento anual se llevó a cabo en honor al dios agrícola de Saturno. Durante el festival, los esclavos no tenían que trabajar y fueron invitados a unirse a las festividades, mientras sus amos les servían para variar. Número 26. Los zurdos desafortunados. Los antiguos romanos creían que cualquiera que fuera zurdo estaba destinado a tener mala suerte en la vida. De hecho, la base latina de la palabra siniestro se traduce como izquierda. Número 27. El paseto privado del Papa. El Paseto di Borgo es un túnel secreto que data del año 1277. El pasaje propiedad del Papa es un corredor de 800 metros de largo y sirvió como ruta de escape para los papas en peligro. Número 28.
Primer millón. Roma fue la primera ciudad moderna en alcanzar una población de 1 millón de personas. Hoy la población de Roma es de poco más de 2,8 millones. Número 29. ¿Qué tan popular es Roma en la actualidad? Roma es la 14ª ciudad más visitada del mundo, la tercera ciudad más visitada de la Unión Europea y la atracción turística más popular de Italia. Número 30. No es necesario comprar agua embotellada en Roma. En la antigua Roma, la gente de la ciudad descubrió cómo llevar agua fresca a la ciudad para beber y bañarse. Eso todavía se mantiene hoy y las 2000 fuentes de la ciudad dispersan agua fresca y deliciosa. Número 31. El Vaticano es el museo más grande del mundo. Bien, el complejo de museos más grande, el Vaticano está formado por 1000 museos y galerías. Número 32. Solo se ha excavado el 10% de la antigua Roma. La excavación no es barata, ni tampoco el mantenimiento de ruinas antiguas, una vez que se encuentran. Por esta razón, gran parte de la antigua Roma todavía se encuentra bajo tierra, esperando ser descubierta. Número 33. Roma tiene más catacumbas que cualquier otra ciudad. Las catacumbas de Roma se extienden por más de 400 kilómetros bajo los suburbios de Roma. Los 60 túneles fueron excavados originalmente por los cristianos para enterrar a los muertos. Número 34. La Basílica de San Pedro es el edificio más alto de Roma. La parte superior de la cúpula lleva a San Pedro a una altura de poco más de 136 metros. Incluso hoy, por ley, ningún edificio en Roma puede ser más alto que esto. Número 35. Los romanos aman un obelisco. Después de la derrota de Cleopatra y Antonio, Egipto quedó bajo el dominio de Roma. Se estima que los romanos se llevaron más de 50 obeliscos de Egipto. Hoy se pueden ver 13 obeliscos en toda la ciudad.